tendríamos que tocar la frase célebre, ¿no? Precisamente de Descartes de pienso, luego existo, ¿no? En esa necesidad que tenía de tratar de explicar todo lo que sucedía internamente, entendiendo a lo mejor aquí si partimos de la etiología de la palabra, o más bien de la etimología, perdón, de lo que es la palabra psicología, que viene de psique, ¿no? Del griego psique, que significa alma. Ellos tenían ese concepto, ¿no? Como que dentro de nosotros había algo que ellos querían llamar en ese momento alma, lo relacionamos con el espíritu, con la esencia, etcétera, ¿no? Entonces Descartes, en esa intención de querer descubrir o saber qué sucedía dentro de nosotros que nos hacía tener esta forma de pensar, esta forma de ser que nos distinguía o nos distingue de los animales, pues saca esta parte, ¿no? De lo que él decía, la dualidad del cuerpo y la mente. Sí, es esa parte bien interesante que tiene que ver con lo que comentas de las emociones, precisamente son reacciones psicofisiológicas, porque por un lado está la parte que captamos, que estamos nosotros percibiendo del ambiente, y en base a eso generamos reacciones. Esas reacciones pues, son las reacciones emocionales, lo que conocemos como las emociones básicas, y ya de ahí podremos partir hacia lo que son las emociones compuestas, ¿no? Incluso hablar del círculo o la rueda que manejaba Plutnik, ¿no? De las emociones básicas y cómo se van haciendo cada vez más complejas y pasamos a lo que son sentimientos. Pero bueno, con Descartes empezaríamos con esto, pienso, luego existo. Es decir, a través de lo que nosotros generamos en nuestra mente, podemos tener la razón, la reflexión, la lógica y darle un sentido a quienes somos como seres, ¿no? En este caso como seres humanos. Y la dualidad que él manejaba de cuerpo y mente, pues siempre hasta la fecha sigue, ¿no? Sigue esa relación que hay entre el cuerpo y la mente humana. Todo lo que somos, pues depende de esa conexión que hay entre nuestro cuerpo y nuestra mente, y lo que nuestra mente siempre le va a decir a nuestro cuerpo por medio de lo que llamamos el sistema nervioso, principalmente del sistema nervioso central. Y aquí es donde a lo mejor lo podemos acomodar con esta parte de Sigmund Freud, en la que él hablaba precisamente de estas reacciones que teníamos, ¿no? Él se enfocó mucho en lo que es lo que él llamaba la histeria, que eran esas reacciones que teníamos desde sus teorías, desde sus postulados, a partir de conflictos inconscientes que teníamos, de los cuales no nos dábamos cuenta, pero generaban parte del comportamiento que nosotros tenemos como seres humanos, las reacciones, la relación que teníamos con los demás, y obviamente en este caso pues también hasta de los trastornos mentales, porque digamos que ese es uno de los fundamentos, ¿no? O de las bases del psicoanálisis, siempre analizar esa parte de lo que son los trastornos mentales. Con lo que mencionas de las vísceras, todo también, ahorita la verdad no recuerdo a lo mejor autores manejaban esto, pero se manejaba lo que eran los humores, ¿no? Eso es lo que también tenía que ver con las emociones, así le decían los humores, es decir, si estoy de mal humor, de ahí surge eso del mal humor, ¿no? Sí, sí. Que quiere ser cuando estoy molesto, enojado, o incluso hasta triste, nostálgico, melancólico, etcétera. Y eso era lo que ellos trataban antes. No había a lo mejor el concepto como tal de emoción, aunque sí viene ya desde muchísimo atrás, ¿no? Pero era más bien se manejaba como emotione, ¿no? Del latín, que tiene que ver con esta parte del movimiento, de lo que surge en nuestro interior y que hace que haya como especie, ellos lo mencionaban como una especie de movimiento, de ruptura, de reacción que había en nuestro organismo. Entonces, Freud pues va mucho a esto de la histeria y ve cómo las personas pues tenían esas distintas reacciones emocionales, entendiendo que Freud pues tenía mucha base neurológica, ¿no? Ese era su área principalmente, ¿no? El aspecto neurológico, y pues por ende lo asociaba muchísimo todo lo que él iba postulando a las reacciones que teníamos los seres humanos en el aspecto fisiológico y neurológico. Claro. Y que me llama la atención esto de que dices de los humores, porque a mí me tocó estar en estas meditaciones que luego te platico que me tocó ir, en donde hablaban mucho de estas teorías, de las teorías flemáticas o de las teorías de los Um, cuatro humores. sí, Y me acuerdo, yo lo revisé también, era una cuestión de los médicos. En aquel entonces se hablaba de los sí, temperamentos. Y me exacto. acuerdo mucho que ahí, en esta meditaciones que hacíamos, nos mencionaban los tipos de temperamentos, que decían que el flemático, que el de la bilis negra, el de la bilis amarilla, el de la flema y la sangre, algo así. Pero me Ujú. acuerdo mucho que ya, por medio hasta de unos esquemas del cuerpo, ya nos decía, no, pues es que este es de una manera, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho del flemático, de hecho, donde era un cuerpo así como delgado, en donde estaba así Sí, como que un poquito hasta, como con un poquito ¿cómo le con llaman? La curvatura, como si curvatura. estuviera así, como lo que le dicen la La joroba, ¿no? joroba, y como sacando la panza, aunque estaba flaco, como sacando la panza. Ajá. Y decían que por esas características esa persona era como pasiva, ¿no? Así como tranquila. Y hablaban, por ejemplo, recuerdo, ¿verdad? Ahorita del gordito. El gordito, entonces, este cuate tenía otras características. Y luego decían también que, por ejemplo, el que había cambiado su cuerpo, que había el cuate fuerte, que decían que este cuate más bien había cambiado. O sea, antes de eso tenía una de las anteriores, o sea, o era gordito o era flaco, pero ahora como había cambiado su cuerpo, entonces estaba intentando como ser muy controlador y ya empezaban a hablar un poquito de esas cuestiones que después retomó ya la psicología, pero que en su Sí, momento
me llamó mucho la atención cómo lo retomaron ellos, o en su defecto en la meditación, porque estaban utilizando precisamente una teoría del pasado, una teoría que después se descartó para darle paso precisamente a la actualidad, que es la psicología, en donde ya se hablaba de emociones, de sentimientos, pero también de personalidades. Y me llamó mucho la atención porque ellos lo daban por hecho de que esa teoría como que era la actual y como que nos podíamos basar en eso. Y por lo cual, pues entonces yo decía, entonces aquí hay un error, ¿verdad? Porque si estamos dando por hecho eso, entonces nos estamos saltando pues toda la psicología, ¿no? Sí, Y es la parte que a veces nos pasa o les pasa precisamente a las personas que se dedican a otra cosa y que efectivamente quieren hablar de psicología, pues que consultan alguna cosa, ¿no? Por ahí que se encontraron en el camino y la dan por hecho, ¿no? Cuando en realidad para ya personalidades, pues hay muchas, ¿no? En este caso se habla de diferentes personalidades que ya en realidad es un cúmulo de emociones, sentimientos, pero también de características que duraderas, ¿no? Y no necesariamente por un estado de ánimo o por una emoción que tuviste o porque tu cuerpo es de una forma, vas a terminar siendo de una característica, ¿no? O sea, eso es, te repito, brincarse muchas teorías, ¿no? Y sí, entonces, muchas sí, bases científicas. sí, no sé si quieras comentar alguna otra cuestión, colega. Con respecto a esto, nada más si recordarás que incluso estos humores, o esos temperamentos, como también lo mencionaron y que le hace referencia, ¿te acuerdas que incluso en un principio los trataban de relacionar con los elementos, con los Sí, cuatro elementos, ¿no? Que el sí. humor tenía que ver con el fuego y otro con el agua y cosas por el estilo, ¿no? Ya pues obviamente eso se ha ido descartando y pues al final de cuentas fueron los principios, ¿no? De tratar de dar una explicación a esas reacciones que se tenían, ¿no? O se tienen hasta la fecha, pero pues ahora ya se ha estudiado con mayor puntualidad y ya con más profundidad, ahora ya con todos los avances científicos, avances tecnológicos, ahora se le da mucho peso a las emociones, que también este es el otro tema que podemos ir manejando, el por qué actualmente está cobrando tanta fuerza el estudio de las emociones, ¿no? Tiene mucho que ver con esta parte de comercializar, de llevarnos al aspecto emocional e incluso manipular, ¿no? Que también son conceptos bien No. fuertes y relacionados a las emociones, ¿no? Lo que es el chantaje emocional, la manipulación. Y a mí el tema que me gusta mucho asociar a las emociones, y a lo mejor más adelantito podremos tratarlo, es la empatía, ¿no? Que es precisamente esa capacidad de poder entender las emociones que tiene la otra persona, ¿no? Su forma de pensar, su forma de sentir. Estaba retomando un poquito lo que me mencionabas de cómo se tomaba a partir de elementos, ¿no? Las emociones, o en este caso los temperamentos. Y me acuerdo Sí, mucho que en esa época mencionaban que Freud, de hecho, utilizaba mucho las diferentes teorías que había alrededor y de ahí él iba organizando su teoría. Y me acuerdo mucho, no, ahorita se me olvidó cómo les decían a este tipo de químicos, eran a los científicos químicos, pues, los pero, o en su alquimistas. defecto, a los alquimistas, ajá, exactamente, los Ajá, alquimistas traían como que sus propias teorías y muchas veces de los alquimistas se tomaba este tipo de teorías donde decían que efectivamente el tal temperamento tenía que ver con sí, un elemento sí, efectivamente de la naturaleza y demás, pero eso era pues nada más porque ellos estaban empezando a realizar experimentos que tenían, donde ya empezaban a ver que, por ejemplo, el imán, ¿no? El imán tenía atracción, entonces decían, no, pues el ser humano es como el imán, ¿no? Y atrae cosas, ¿no? Y así se sí. basaban muchas cosas, ¿no? Sí, sí, de hecho, ahorita que mencionas esto, la otra forma en la que se le conoce al psicoanálisis es la teoría o la corriente psicodinámica, ¿no? Precisamente por esto que mencionas, que no nada más se basaba en el aspecto químico, sino también en el aspecto dinámico, es decir, desde la física, ¿no? Desde la energía física, como la materia, etcétera, también lo retomó y por eso también se le conoce así como eh, la teoría o la corriente psicodinámica. Esa parte de psico, pues obviamente se basa o se enfoca en lo que es la psicología y la dinámica se basa en esos movimientos que hay desde el punto de vista físico, ya hablando así de lo que es materia, de lo que es energía, etcétera, ¿no? También eso lo retomó. Y como dices, algunas cosas se fueron descartando porque pues su sustento en ese momento quizá para él era importante desde el sentido, desde el punto de vista que había teorías muy fuertes al respecto y otras pues se fueron fortaleciendo, ¿no? Por ejemplo, la corriente cognitiva pues varias bases de la corriente cognitiva, del enfoque cognitivo, están precisamente fundamentadas en las postulaciones del psicoanálisis. Nada más que ahora se pueden comprobar, ¿no? Ya con las nuevas instrumentos médicos, con la tecnología, las ciencias estas modernas, todo esto, ¿no? Ahora algunas cosas que Freud postuló hace muchísimo y que no había manera de comprobarlos, ahora se puede. Y otras pues se han ido descartando o se han ido quedando ahí atrás. Algunas pues obviamente tomaron otro rumbo porque la base la agarraron del psicoanálisis freudiano, pero pues con nuevos postulados, nuevos descubrimientos, pues los nuevos psicoanalistas tomaron otros enfoques, otra dirección, ¿no? Bien, bien interesante todo esto.